Amigas y amigos, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Hoy Con. Y en esta ocasión tenemos al licenciado Héctor Herrera que nos acompaña. Esta edición es Hoy Con Héctor Herrera. Él es profesional, licenciado en relaciones internacionales y especialista en muchas otras cosas que no voy a delatar ahorita en este momento. El tema de hoy es un tema delicado, un tema que ha sido controversial, un tema que ha sido muy discutido en Guatemala y en el mundo entero. Se trata de los recursos naturales y el uso de los recursos naturales que podemos hacer como país, como Estado y como nación. También está el tema de la minería, que forma parte de los recursos naturales, están los temas de las hidroeléctricas, en fin, es un tema que ha sido a veces manipulado, ha sido utilizado de un lado o de otro. Entonces yo creo que si discutimos y hablamos de estos temas importantes, podemos ir esclareciendo, podemos ir aclarando, podemos ir informando a la población de lo que esto significa. Hemos visto que la minería, por ejemplo, ha sido un motor de desarrollo en muchísimos países. Ahorita vemos las discusiones que hay entre Estados Unidos y China por las tierras raras que solamente hay en China, en ninguna otra parte del mundo. Y en todos los países del mundo se utilizan los recursos que da la tierra para impulsar el desarrollo de los países. En Guatemala hemos estado muy retrasados en ese tema, no hemos adelantado, no hemos aprovechado esta oportunidad que nos da la tierra para utilizar esos recursos que pueden servir también para muchos otros aspectos de desarrollo. Hablo de infraestructura, hablo de educación, hablo de salud y además es un impulso también para el Producto Interno Bruto, para el presupuesto nacional de Guatemala. Y en nuestro país pues se ha discutido este tema durante muchos años y no le hemos dado la importancia necesaria. Y el propósito de esta entrevista, de esta conversación el día de hoy, es hablar precisamente de eso y para eso hemos invitado a Héctor, que es especialista en ese tema, que conoce ese tema, que ha vivido ese tema en todos los ámbitos en la República de Guatemala y entonces estamos muy contentos de tenerlo acá, Héctor, para que nos pueda ilustrar sobre este tema tan importante. Ahorita vamos a pasar a un video introductorio y después volvemos a la conversación con Héctor Herrera. Gracias. La minería en Guatemala ha sido por años un tema de debate, pero más allá de la controversia, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos impulsarla de manera responsable y sostenible? Nuestro país cuenta con un gran potencial minero: oro, níquel, plata y otros recursos naturales que podrían contribuir al desarrollo económico y generar empleo. Sin embargo, el reto está en hacerlo con respeto al medio ambiente y a las comunidades locales. Impulsar la minería requiere transparencia, tecnología limpia, control ambiental y diálogo con la población. Solo así se puede construir una industria que no destruya, sino que beneficie y fortalezca a Guatemala. La minería puede ser una oportunidad si se hace con conciencia. El progreso no está en extraer más, sino en hacerlo mejor, pensando en el país que queremos dejar a las futuras generaciones. Estamos pues de regreso hoy con, en este caso con Héctor Herrera, para hablar del tema de los recursos naturales y de la minería en Guatemala. Hemos visto cómo otros países, en Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, ahora Bukele, en El Salvador también modificó la ley para poder impulsar la minería en El Salvador. Y todos los demás países de América Latina también están impulsando la minería. En Guatemala estamos estancados pues en ese tema. Entonces, si Héctor nos pudiera comentar un poco, ¿verdad?, sobre la situación de la minería en Guatemala, los riesgos que eso a veces trae, las oportunidades que eso también nos puede traer para el país. Vimos cómo esta mina Marlin en San Marcos y al sur de Huehuetenango, que estuvo trabajando ahí muchos años. Yo fui a visitar hace par de años, estuve por ahí y he visto pues que la recuperación que se ha hecho, la reforestación, o sea que todo se manejó en el tema medioambiental, pero nítido. Pero hay otros casos en que tal vez no sea el caso. Entonces yo creo que el Estado de Guatemala tiene que impulsar la minería, pero también tener mucho cuidado de cómo se va administrando eso. Pero el experto es usted, así es que cuéntenos un poco. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Efectivamente, ¿verdad? Yo creo que la minería en cualquier parte del mundo es un recurso estratégico, es un componente muy importante para el desarrollo económico, pero muy importante también para el desarrollo social y para el desarrollo, digamos, de las oportunidades, porque llega a lugares donde otras industrias no pueden llegar, ¿verdad? Llega
a áreas muy rurales de los países. En el caso de Guatemala, los proyectos que están operando o que están en vías de operación, ¿verdad? Están en áreas rurales del país y son motores de desarrollo muy importantes, ¿verdad? Son una industria estratégica también, porque de los minerales evidentemente se extraen, digamos, o más bien se derivan muchos de los aparatos médicos, baterías y una multiplicidad de insumos para el desarrollo del mundo moderno, sobre todo ahora, ¿verdad? Que se discute tanto el tema del cambio a la energía verde, al uso de vehículos eléctricos, al uso de microchips para la inteligencia artificial. Es decir, la minería es la base, digamos, de todo el desarrollo moderno, por así decirlo. Entonces, es muy importante esta conversación y poder generar críticamente, ¿verdad? Un análisis sobre el tema, porque lamentablemente, pues, en Guatemala nos hemos ido rezagando en esta discusión. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Hemos sido un poco víctimas así que de las emociones y de la desinformación, porque lo verdaderamente relevante en nuestro país y en otros países de América Latina debería de ser la discusión es cómo aseguramos que esa minería sea operada y generada de una manera sostenible y responsable. Yo he tenido la fortuna de conocer muchísimos municipios de este país y muchas comunidades en el sector minero, en el sector agroindustrial, en el sector de energías renovables, y creo que la constante siempre es que hay una desinformación muy fuerte, promovida incluso por algunos grupos, pero también hay una ausencia del Estado que logre dar confianza, ¿verdad?, a los ciudadanos sobre los verdaderos impactos que esas industrias tienen. Eso es algo muy relevante, ¿verdad?, porque el Estado sí tiene un papel trascendental. No hay que olvidar que temas como la minería o incluso la producción de energía, cuando se hace con recursos que provienen del subsuelo, por ejemplo, o que son de ríos, con el caso de las hidroeléctricas, el Estado pues es un actor relevante, porque en el caso de la minería, por ejemplo, otorga concesiones, ¿verdad? Y se vuelven estos esquemas donde la empresa privada y el Estado deben de estar confluyendo para asegurar que ese tipo de industria se realice con los más altos estándares de sostenibilidad en materia ambiental, en materia social, por supuesto, en temas laborales también, y con todo lo que implica también, ¿verdad?, el beneficio de empleos directos. A veces la gente, yo creo que se confunde, porque detrás de los números que son muy fríos, ¿verdad?, uno hablan de 39,000 empleos, por ahí otros dicen que no son tantos, que son 24,000, diciendo que el impacto no es tanto, pero lo que no vemos y lo que dejamos de ver es el impacto en las familias rurales de nuestro país, cuando se logra de verdad destrabar ahí sí que la cadena del empleo, ¿verdad? O sea, esto es un impacto en la calidad de vida profundo, en miles de familias, ¿verdad?, que más allá de un dato frío, ¿verdad?, hay que ver las historias humanas que están detrás, sobre todo en municipios que tienen una depresión económica, algunos de ellos profunda, ¿verdad?, en áreas muy lejanas también del Estado, sin presencia de ellos, sin servicios básicos, y enfrentando lo que lamentablemente también estamos, bueno, ya sufriendo, ¿verdad?, que es la repatriación de muchos guatemaltecos que han migrado por ausencia de oportunidades. Ahora, el otro tema también que está en el espíritu de la discusión es el tema de las regalías, porque al final son recursos estatales o recursos nacionales y son concesionadas esas áreas al sector privado para que lo desarrollen, lo exploten y todo. Y en Guatemala, según la ley, es 1% de lo que se beneficia a la empresa se paga en regalías al Estado de Guatemala. Sin embargo, hay muchas empresas mineras en Guatemala, de las más responsables, que voluntariamente pagan más regalías que ese 1%, llegan al 5, 6 o 7%. Y en otros países vemos pues que las regalías también pueden ser más elevadas. Está el concepto también de las regalías variables, que está pegado al valor del mercado que tiene, por ejemplo, el níquel puede subir o bajar en la bolsa de valores y esas regalías pues están pegadas a esa situación. Entonces, las regalías también benefician al Estado o contribuyen al Producto Interno Bruto, además que estas empresas, como usted muy bien lo decía, en el área en donde están operando, contribuyen al desarrollo local, construyen puentes, escuelas, o sea, atienden las necesidades de la población cercana. Entonces, en tema de regalías, ¿qué piensa usted? ¿Cómo está la situación en el país? Mire, inevitablemente pues es una cuestión importante, ¿verdad?, porque al final del día el Estado
puede ingresar miles de millones de quetzales y digamos, tanto en pago de regalías, como en pago de impuestos, como en pago de, digamos, de salarios que ya comentamos, pero con todo el tema de los beneficios laborales. Yo lo que pienso sobre este tema, doctor, es que este tema es un componente muy importante, ¿verdad?, dentro de la industria, porque justamente, realmente, si se ve con ojos objetivos, la minería es una relación público-privada, ¿verdad?, en donde el Estado pues da una concesión para poder aprovechar el subsuelo en este caso, y la empresa privada pues invierte. Pero antes de llegar a ese punto de las regalías, yo sí considero que hay que poner sobre la mesa un tema bien relevante, que es la certeza jurídica sobre las inversiones, porque creo que a veces se desvía la conversación y se enfoca mucho sobre el tema de los pagos, pero poco se habla, ¿verdad?, de las condiciones de certeza del gobierno y del Estado para las empresas que vienen de fuera a querer invertir, que son sumas multimillonarias, ¿verdad?, de una industria que también requiere un proceso muy largo para poder llegar a invertir, porque tiene que pasar primero por una etapa de exploración relativamente larga, ¿verdad?, antes de poder invertir ya concretamente, y hasta llegar a la etapa de aprovechamiento o, digamos, de explotación minera, específicamente hablando de la minería metálica. Entonces, creo que antes de hablar del tema de regalías, hay que hablar de la certeza de todo este proceso, y si tuviéramos ya, digamos, si fuéramos un país ya con cierto nivel de madurez, que yo creo que pues en algunos sectores sí se puede encontrar ese tipo de discusiones. Por supuesto que modelos como los que usted conversó, ¿verdad?, de regalías variables, de regalías voluntarias, pero habiendo este clima de certeza, las empresas estarían dispuestas a poder conversar y, digamos, establecer un monto diferente. En otros países, pues por ahí siempre algunos, digamos, personajes critican, ¿verdad?, a la industria minera en Guatemala, porque dicen que es muy bajo, ¿verdad?, pero tampoco cuentan lo incierto que es el negocio en este país. En otros países donde hay más condiciones para generar este tipo de industria, pues ya se puede lograr una conversación mucho más madura y mucho más certera sobre cuál va a ser el ingreso por regalías. Pero por supuesto que es un tema estratégico, porque esto puede financiar muchísimo al Estado de Guatemala, sobre todo en temas tan relevantes como educación, salud, que justamente en esas áreas donde se operan no existe, ¿verdad? Y solo para complementar, ¿verdad?, también existen modelos donde evidentemente mucho del ingreso de los pagos de impuestos, ¿verdad?, no necesariamente tiene que ir al gobierno central, sino que puede quedarse o debe quedarse a nivel local, ¿verdad?, para que la gente sienta ese beneficio directo de la operación de una mina en mi territorio, ¿verdad? Estamos hablando de los beneficios para la gente, o sea, la gente que trabaja ahí localmente, que tiene ingresos, trabajan, las empresas también invierten, como hablábamos, en infraestructura también local, educación, salud, etcétera. Entonces, la gente es muy, muy importante. Entonces, creo que en este próximo segmento de un video vamos a hablar con la gente. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero yo creo que es importante escuchar a la gente. Pasamos a este video en este momento. La minería en Guatemala divide opiniones. Para algunos, representa desarrollo y empleo. Para otros, una amenaza al medio ambiente y a las comunidades. Quienes la apoyan aseguran que la extracción de minerales puede generar ingresos, inversión extranjera y oportunidades para el país. Pero las voces en contra denuncian la contaminación del agua, la deforestación y los conflictos sociales que muchas veces acompañan a estos proyectos. El debate se centra en una sola pregunta: ¿es posible una minería responsable en Guatemala donde la transparencia y el beneficio real lleguen a las comunidades? El país necesita discutirlo con apertura y conciencia. No se trata solo de extraer recursos, sino de decidir qué tipo de desarrollo queremos y a quién debe beneficiar. Estamos de vuelta con nuestro programa, nuestro podcast, hoy en este caso, con Héctor Herrera, con el licenciado Héctor Herrera, hablando del tema de la minería. Héctor, sabemos que en minería hay muchos tipos de minería. Están las grandes mineras internacionales que invierten trillones de dólares en este tipo de proyectos, pero está también la pequeña minería. Incluso lo que se extrae en los ríos y la arena, todos los materiales de construcción pues, vienen también de ese tipo de minería. Vemos tristemente la situación del jade en el oriente del país, en la Sierra de las Minas, que es un recurso natural precioso, bellísimo, muy valioso,
y sin embargo el Estado ahí no tiene ningún control, no tiene ninguna supervisión. Ahí el crimen organizado es el que se ha metido y está explotando eso, y sabemos y lo hemos visto pues cómo sacan esto del país sin ninguna verificación. O sea que hay muchos tipos pues de minería, muchas clases de minería, muchas diferentes variaciones de la presencia del Estado en el tema de la minería. Con su experiencia, ¿qué nos puede comentar al respecto? Muy importante ese tema que usted menciona, doctor. Justamente, ¿verdad? Yo creo que el sector minero serio, que quiere ser sostenible y responsable, no se opone en ninguna medida, y más bien creo que favorece que existan medidas de verificación, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas. Ojalá fuera incluso más fuerte, porque eso le daría mucha más confianza a la población de que hay verificaciones reales sobre los estándares de la industria, ¿verdad? De la industria legal. Lo que sucede lamentablemente es como usted menciona, ¿verdad? Es que hay diferentes tipos de actores, de verdad, que aprovechan los minerales de alguna u otra manera, y más bien yo pienso que muchos así que del fantasma de la minería proviene de algunas operaciones que no necesariamente son legales o que no son verificadas al 100%, lo cual cualquier persona que quiere promover la minería sostenible y responsable debe de oponerse, ¿verdad? Porque obviamente causan allí sí mucho daño ambiental, muchos temas, ¿verdad?, de malas prácticas. Incluso en otras partes del mundo se ha visto que la minería artesanal ilegal, que eso es lo que hay que decir, utiliza niños, por ejemplo, para extraer estos tipos de minerales. Entonces, justamente son dos tipos de modelo totalmente opuestos, y lo que al menos las empresas serias que quieren operar en Guatemala, que están en esos procesos, digamos, de avance en sus licencias, y que creo que como guatemaltecos es lo que debemos de pedir, son procesos, digamos, de verificación por parte de agentes estatales, ¿verdad? Que puedan ahí sí que garantizarnos a nosotros de que los procesos de extracción y, digamos, de aprovechamiento de la mina son responsables. Y de parte de las empresas, por supuesto, ¿verdad? Es también entender que existen buenas prácticas internacionales sobre esto, y poder ponerse eso como uno de los requerimientos ahí sí que fundamentales para poder operar en países como los nuestros, donde enfrentamos evidentemente climas sociales a veces muy complejos, ¿verdad? Que son retos que hay que hacerlos, que hay que enfrentarlos, pero sobre todo, ¿verdad?, es que entender que la minería no puede existir o no debería de existir sin ese apellido, que es minería responsable, minería sostenible con altos parámetros y buenas prácticas internacionales. Hemos visto en Guatemala también las reacciones de la gente, o sea, está muy polarizada la opinión en relación a la minería. Yo siempre he pensado que los que deben decidir en un municipio, por ejemplo, si conviene o no la minería, son los propios habitantes, porque son los que se van a beneficiar o no, según ellos, de estas minerías. Hemos visto esta minera San Rafael, que fue cerrada, una gran mina de plata donde se ha invertido no sé qué cantidad de miles de millones de dólares, y que generó trabajo, generó empleo. Cuando la mina estaba funcionando, pues las regalías también alcanzaban al municipio, San Rafael Las Flores, y se veía un desarrollo. Se construyeron hoteles, restaurantes, o sea que ese trabajo generado por la mina, esos ingresos que la gente recibía, pues se fue realmente repandiendo en todo el sector, en todo el departamento de Santa Rosa. La mina se cerró, mucha gente se quedó sin empleo. Muchas de esas personas, sobre todo hombres, tuvieron que emigrar, se fueron a Estados Unidos, y el pueblo realmente, hay que irlo a verlo, y yo mismo lo he visto, está totalmente deprimido, y entonces son los efectos, pues, a veces de esta ideologización que se hace de la minería, o sea, sin tomar en cuenta las consecuencias buenas o malas que pueden haber en temas de medio ambiente, laborales, derechos humanos, etcétera, pero también está el otro aspecto, pues, del beneficio local para la gente. Entonces, he visto en Guatemala, como en muchos otros temas también, una polarización en esto. La gente está en contra o a favor, pero sin entrar a racionalizar, sin entender, sin comprender, sin analizar realmente con profundidad este tema, sino que adoptan una posición así de principio, desde un principio ya estoy a favor o en contra. Y por eso era la idea también de este programa, de este podcast, para iniciar a nivel nacional una discusión seria, profunda, objetiva, imparcial sobre el tema de la minería. Hemos hablado el día de hoy
que hay empresas o una minería irresponsable que no respeta parámetros, no respeta protocolos, y hay una minería también responsable y que le corresponde también al Estado vigilar, supervisar y hacer que esta legislación nuestra en todas las dimensiones que abarca la minería sean cumplidas. Entonces yo creo que el Estado en Guatemala tiene todavía mucho que hacer en ese aspecto, y usted mismo lo decía, Héctor, el tema de tener un Ministerio de Energía y Minas y un Ministerio de Medio Ambiente, pero fuertes en ese sentido, pues así que pueda imponer la ley y los reglamentos necesarios para que esta actividad pues sea responsable, y que el Estado pues también a través con la población se puedan beneficiar de estas actividades. Totalmente de acuerdo, doctor. Yo creo que somos un país de mitos y leyendas, ¿verdad? Y a veces nos falta esa capacidad técnica y esa madurez emocional incluso, ¿verdad? Y experiencia también en campo, no solo porque me contaron o alguien me dijo, de conocer cómo son los procesos de funcionamiento de una mina responsable. Hace falta mucha información, hace falta mucha responsabilidad para aquellos actores que progresivamente siguen desinformando en aras de una agenda poco transparente, les diría yo, porque realmente tampoco es que aporten a este país, no dan alternativas de desarrollo, se oponen a procesos de construcción de hidroeléctricas, de proyectos incluso recientemente de energía solar, ¿verdad? Pero no proponen nada, ¿verdad? Entonces yo creo que somos un país de muchos mitos y leyendas, también de mucha desinformación, de muchos actores que lamentablemente tienen una agenda personal, pero que instrumentalizan esta discusión en beneficio de un grupito, ¿verdad? Y dejan de ver el beneficio colectivo que esto pudiera traer. Por supuesto que es un tema, somos un país polarizado, lamentablemente, ¿verdad? Cuesta encontrar esos puntos de encontrar puntos en común, pero lo que yo sí, y creo que no perdemos la esperanza, es que inevitablemente ahí sí que el mercado mundial nos está llevando hacia eso, ¿verdad? Porque justo como usted mencionaba, ¿verdad? Hoy la discusión es sobre temas geoestratégicos a nivel mundial de la minería, de ciertos insumos para poder justamente suplir la demanda mundial de algunos insumos como las baterías de los carros eléctricos, ¿verdad? Y otros temas. Entonces Guatemala no puede quedarse fuera de esa discusión. Pero ya en El Salvador, Bukele modificó la ley y ya está entendiendo y comprendiendo el rol que El Salvador puede tener en esa nueva dimensión que tenemos en el mundo. O sea, dentro de poco El Salvador tendrá mucho más desarrollo minero, mucho más desarrollo económico gracias a la minería, que Guatemala, por nosotros estar todavía amarrados a estos conceptos pues tradicionales. Totalmente, ¿verdad? Hay que quitarse ese sesgo un poco a veces ideológico e ir a campo. Yo siempre, digamos, recomiendo mucho a las empresas con las que yo asesoro y colaboro, es a que intenten a que la gente se apropie, ya sea de la tecnología o que conozcan de primera mano las operaciones de minas o de proyectos solares o hidroeléctricos o agroindustriales, porque hay mucho mito, ¿verdad? Entonces la gente también viendo en primera mano va como teniendo un poco más de sensación. Otro elemento sobre lo que usted mencionaba, y me parece perfecto este ejemplo que usted ponía del presidente Bukele en El Salvador, es que yo creo que hace falta mucho liderazgo, ¿verdad? Hace falta mucho liderazgo en nuestro país, liderazgo informado, por supuesto, ¿verdad? Liderazgo que pueda empujar a tener hacer de esto una conversación muy seria, porque esto podría ser no solo un escalón, sino realmente un trampolín para el desarrollo del país, porque en muy poco tiempo, y como Guatemala se ha ido quedando rezagado, ¿verdad?, en la aprobación de estos proyectos, porque se han detenido por temas de licencias u otros procesos que por ahí también a veces no le dan certeza jurídica a las inversiones, pero ya hay como que tenemos en el vagón de la cola muchos proyectos a punto de empezar, y eso en el corto plazo pudiera generar muchísimos miles de empleos, que más allá del número, si son 24,000 o 39,000, como se discutía en un periódico recientemente, lo que hay que ver es la historia humana, ¿verdad? De vecinos en el Estorizabal que no tienen otra oportunidad, de vecinos en Panzós que están bajo la línea de la pobreza extrema, en diferentes municipios del país, incluso gente, ¿verdad?, que está regresando de Estados Unidos luego de ser repatriados, que eso es lo que a veces yo creo que requiere mucha madurez y mucha empatía, entender de que solo proyectos como estos pueden brindarnos oportunidad a los guatemaltecos para desarrollarnos de una manera digna, ¿verdad?
con total cumplimiento de la legislación laboral y con garantías, ojalá con un ministerio fuerte pero competente, ¿verdad? Y también con mucha capacidad técnica para poder asegurarnos a los guatemaltecos que estas operaciones pues son buenas para el país, ¿verdad? Pues muchas gracias Héctor por esta conversación. Vamos a pasar al último video de este programa antes de concluir nuestro podcast del día de hoy con Héctor Herrera. Guatemala posee una gran riqueza bajo su suelo, pero el verdadero desafío no es descubrirla, sino aprovecharla de forma justa y responsable. Impulsar la minería en nuestro país requiere más que maquinaria, requiere visión. Es necesario fortalecer las leyes ambientales, garantizar la participación de las comunidades, invertir en tecnología limpia y asegurar que los beneficios lleguen realmente a la población. La transparencia, la educación técnica y la rendición de cuentas son claves para transformar un sector cuestionado en una oportunidad de desarrollo sostenible. El futuro de la minería en Guatemala depende de cómo decidamos hacerlo, con conciencia, equidad y respeto. Solo así podremos decir que la riqueza del país no está en lo que se extrae del suelo, sino en cómo se construye un mejor futuro para todos. Amigas y amigos, de nuevo muchas gracias por acompañarnos en este muy importante podcast del día de hoy, sobre el cual hemos hablado el tema de la minería. Contamos con el privilegio de tener al licenciado Héctor Herrera con nosotros, que nos estuvo conversando. Es una persona que conoce, que sabe, que ha recorrido el país en ese tema, y hemos acordado pues que hay mucha desinformación en relación a este tema. Hay mucha polarización. Y entonces, si hablamos, si discutimos, si tenemos la oportunidad de conversar sobre estos temas, todos vamos a ganar porque todos vamos a aprender. Así es que yo les quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este programa del día de hoy. Nos veremos la semana entrante y de nuevo a Héctor Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros todo ese conocimiento, esas experiencias, toda esa sapiencia que usted tiene sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted. Y realmente agradecido porque son estos espacios educativos los que realmente nos sirven a los ciudadanos, ¿verdad? Para poder comprender un poco más sobre temas que siguen ahí como en la nebulosa y son sesgados por algunos actores que realmente no están interesados en el beneficio del país, ¿verdad? Muchas gracias. A usted muchas gracias. Hasta pronto.